que les comparto. Antes que nada voy a ver si esto me funciona. Cuando haces el límite me decías que tenés dudas. Claro, cuando lo evaluás para las dos, para tanto el límite izquierdo como derecho. Perdón, interrumpo un segundito. Mi especialidad es interrumpir, disculpe. No, está muy bien. No, porque estuvimos hablando con los chicos cuando estaba Nayara. Le estuvieron preguntando por el tema de la fecha del cuestionario y de si la semana que es el 22, quieren confirmarle si era el 22, sí, es el próximo miércoles 22, cuestionario de unidad 2. Límite y continuidad. Eso. Bien. O sea, TP2 y 3. Y otra de las cosas que estuvimos hablando, que alguien preguntó si no tenían la semana del estudiante. Me fijé en el calendario académico y no está contemplado. Le pregunté a Víctor y me dijo que no. Que ustedes, chicos, chicas, acá en el análisis 1, no tienen semana del estudiante. Eso es lo que me dijo. Así que, nada, quería confirmarles eso. Querían confirmarles el viernes, pero bueno, cuanto antes mejor. Entonces, semana que viene, al menos acá, no tienen semana del estudiante. El 21 es feriado, calendario académico. Miércoles 22, cuestionario de límite y continuidad. Nada, eso quería comentar. Buenísimo. Igual Víctor lo va a publicar en Perco, pero supongo que esta tarde. No sé, nada, Claro. Ahora sí, me voy ya, no puedo. Buenísimo. No hay problema. Chao, No hay problema, no hay problema. Bien. Vamos a mirar entonces ese ejercicio. Yo acá lo tengo, espérenme que se los voy a compartir. Ahora sí, les voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bárbaro. Les voy a compartir el vínculo de la pizarra igual acá en el chat para que tengan acceso ahí a la pizarra por si no se acuerdan o no lo guardaron. Bien, página 8 estoy. La idea es, me decías del límite, cuando x tiende a -1, entonces ¿en dónde estamos mirando nosotros acá? Estamos mirando los x alrededor de este valor, ¿está bien? Tan cercano como se pueda. Entonces, yo lo que hago es mirar, bueno, en principio, ¿existe f en -1? Entonces voy y digo, bueno, estoy acá en -1, ¿existe el valor de y para esta función? Sí, existe, vale 1. Entonces, lo primero que deberíamos hacer ahí es responder a lo que nos va preguntando, ¿no? Entonces, bueno, respondo. Supónganse, voy a poner ítem I, digamos acá, estoy escribiendo. Si existe f en -1, pues f en -1 es igual a 1. Listo, respondí a lo primero. Voy ahora a mirar el límite, y entonces, para mirar el límite según el gráfico, entonces digo, a ver cómo miraría el límite según el gráfico. Lo miro por izquierda y por derecha. ¿Eso es lo que hacen? Bueno, miremoslo por izquierda y por derecha. El límite para x tendiendo a -1 por derecha de nuestra función. Y entonces digo, a ver, el límite por derecha. Voy. Cuando digo por derecha, recordemos que estoy en los x un poquito más grandes que 1. ¿Está bien? Entonces voy y miro acá. Y digo, a ver, voy por derecha, voy con estos valores, agarro y me fijo en el valor de la función, caigo por acá. Me fijo algo más cercano al -1, me quedo un poquito más arriba.
Y si me fuera acercando, de hecho, mucho más al -1 por la derecha, ustedes fíjense que voy a ir cayendo siempre en valores mucho más cercanos. ¿A qué valor? A 1. A 1. Entonces lo hice por derecha. Y bueno, lo hago por izquierda. A ver qué pasa. El límite para x tendiendo. El límite para x tendiendo a -1 por izquierda de nuestra función. Recordemos que acá es para los valores que son un poquito más chiquitos que -1, cuando decimos por izquierda. Y entonces, ¿por dónde voy? Y bueno, voy y me acerco. Voy a ir a pescar a mi función para este valor, a ver qué correspondiente y se le asigna. Y bueno, será el 1,3. Y acá, si me acerco más, y será el 1,1. Y si me acerco mucho más por izquierda, y me empiezo a pegar al valor, ¿a qué valor se empieza a acercar? A 1 también. A 1 también. Entonces, como los límites laterales son iguales, como el límite para x tendiendo a -1 por derecha de la función es igual al límite para x tendiendo a -1 por izquierda de f de x es igual a 1, entonces el límite cuando x tiende a -1 de la función es igual a 1. Por lo tanto, existe el límite. Porque era la segunda pregunta que me estaban haciendo. ¿Está bien? Existe ese límite. Existe el límite cuando el x tiende a 1. O lo ponemos directamente, ya que estamos. Existe ese límite. Ahí entendí, profe. Gracias. ¿Está bien? Y le hago una consulta más. Después en el inciso D, pregunta si es continua f en x igual a 2. Y no sé si es continua o no continua. Para mí es continua. ¿En cuál? En x igual a 2. En el D. Está definida f en x igual a 2. ¿Existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x? ¿Respondiste a esas preguntas? Sí, le puse que no estaba definida f en x igual a 2. Que sí existe el límite, pero no sé si es continua o no. Digamos, para que sea continua tienen que pasar lo que les decía antes. Las 3 preguntas que se hacen en el inciso A, las 3 respuestas tienen que ser sí. Si alguna de esas respuestas es no, entonces el límite, la función no es continua en ese valor en donde estamos mirando. ¿Está bien? Es decir, Sí. digamos, vos hiciste f está definida en x igual a 2, entonces fuiste y te fijaste, no está definida. Ya con que eso falle, te alcanza para decir que la función no es continua. Después uno verá el tipo de discontinuidad que presenta, porque eso dependerá de la existencia del límite o no. Pero en principio, las 3 preguntas esas que uno se hace en el inciso A, para que sea continua la función en ese valor que estamos observando, la respuesta tiene que ser sí. Si existe el límite, si me pasa que el límite es igual al valor de la función. Si alguna de esas falla, entonces no hay continuidad. Claro, está bien. Ahí entendí, ¿Está profe, bien? gracias. Sí, Claro, siempre es referido al, digamos,
El inciso A es el que te da la pauta de las cosas que tenés que observar para ver si la función es continua o no. Ahí alguien escribió en el chat, no sé, a ver. Profe, tengo una duda del 7 de continuidades. De continuidad. Ok. Ahí voy. En el 7. Espérenme que lo copio. ¿Cuál es la duda en el 7? ¿Cuál será la duda en el 7? Hola, profe, ¿cómo está? Hola. Mi duda es porque no me dicen, no me dan un intervalo para analizar, solamente me están diciendo que se cortan en algún punto. Ajá. Entonces ahí quizá te convenga armar el intervalo. Un intervalo conveniente, ¿no? En donde vos puedas observar lo que te va a pedir el enunciado, lo que te está pidiendo este enunciado, digamos. ¿Qué me refiero? Bueno, ahí yo les dejé en el anterior el 3 y la conclusión para completar, ¿no? Y concluir, voy a poner acá. Ver y luego concluir. Bueno. Entonces, en el ejercicio 7 te dice, utilizando alguno de los teoremas para funciones continuas, ¿es posible determinar si las gráficas de la función h1 con esa fórmula y h2 con esa otra fórmula se cortan en algún punto? Entonces, si uno mirara, yo no sé cómo será la gráfica de estas funciones, no tengo idea, pero suponete que yo estoy en un gráfico y digo, bueno, suponete que la H1 es esta, esa se llama H1. La H2, qué sé yo, ¿cómo será? Esta, esa será la H2. Entonces, yo estoy buscando este punto, ¿no? Porque ese es el que daría respuesta. Es decir, estoy buscando un X, yo estoy buscando un cierto valor de X para el cual el valor de Y coinciden, ¿no? Eso es lo que estoy buscando, es decir que se corten, uno lo podría describir de otra manera. Yo podría decir, existe un X para el cual H1 de X es igual al H2 de X. Y entonces, pensando en eso, lo voy a escribir acá. Pero también se podrían cortar en el eje X. Sí, en cualquier lado se pueden cortar. No me importa, yo estoy designando un X cualquiera. En cualquier lado se pueden cortar. No sé. De hecho, incluso la pregunta no te pide que vos calcules ese X. No te lo pide. Te pide simplemente que vos digas si podés asegurarme que las funciones se cortan. No me importa en qué punto, capaz que en el eje X, capaz que se cortan para X igual a 0, capaz que se cortan para X igual a 1.000.000, no sé. Pero yo tengo que poder asegurar que se cortan en algún lado, ¿está bien? Entonces, lo que te decía recién, preguntar si X se cortan es encontrar lo que es posible, a ver si lo escribo de otra forma la pregunta, es posible, sería, es posible encontrar algún X
para el cual mira, estoy poniendo en pregunta lo que de alguna manera dije con el gráfico, para el cual H1 de X sea igual al H2 de X. Bueno, tener eso, tener esto, ¿de qué otra forma puedo escribir esto? ¿De qué otra forma se podría escribir eso? ¿Cuál es el equivalente a esa igualdad? ¿Podría despejar ahí, profe? Igualar a 0. Claro, claro. Entonces el equivalente a eso es escribir esto. H1 de X menos el H2 de X sea igual a 0. Y bueno, en realidad a esta función, que es una nueva función, porque el H1 tiene una fórmula, el H2 tiene una fórmula, y bueno, la voy a llamar F. Entonces vos fíjate que si yo lo pongo en términos de F a esa pregunta, ¿qué me está preguntando? ¿Qué teorema podría aplicar con esto? Bolzano. Bolzano. En donde, como bien decía el compañero, no tengo el intervalo. Entonces, tengo que crear ese intervalo. ¿Y qué es lo que yo me tenía que fijar en ese intervalo? Que sean de distintos signos. Bien, que sean de distintos signos. Y además que la función a la cual yo le voy a aplicar Bolzano, ojo, la función a la cual le voy a aplicar Bolzano es a esta F, que es el resultado, digamos, de esa resta de funciones, se verifique que la función en ese intervalo que yo voy a mirar sea continua y además tenga distintos signos. Obviamente que la forma de encontrarlo va a ir por mirar si encuentro los distintos signos, ¿no? En ese intervalo. Pero una vez armado el intervalo, yo digo, bueno, ya tengo, porque así lo busqué, ya tengo que la función tiene distintos signos. Listo, eso lo escribo, lo dejo ahí aclaradito en una parte. Listo, eso ya lo tengo. Ahora, mi función es continua en ese intervalo que yo creé, entonces tengo que asegurarlo. ¿Está bien? Y una vez que tengo eso, me voy a Bolzano y puedo decir la conclusión que me da Bolzano. Bueno, si tenés distintos signos, tenés que la función es continua en ese intervalo, entonces te dice Bolzano, yo te aseguro, te dice, que existe un X para el cual la f de X te va a dar 0. Es decir, va a existir, mira, voy en este camino ahora. Bolzano te va a asegurar esto. Pero asegurar esto es lo mismo que asegurar esto. Pero asegurar esto va a ser lo mismo entonces que asegurar esto. Y ahí vamos a estar respondiendo a lo que me pedía Profe, el enunciado. Sí. ¿por qué cuando, o sea, por ahí me confundo cuando veo una ecuación igualada a 0, ¿por qué me voy por Bolzano enseguida? Eso como que me confundo un poco. Lo que pasa es que cuando Bolzano te habla de la existencia de raíces o no, te dice, a ver si escribimos acá un costadito, Bolzano. Lo debes haber escrito por ahí el teorema de Bolzano. Profe, ahí no se ve lo que está escribiendo. Ahora me muevo. Ahí me muevo. Lo voy a escribir acá, a este costado. El teorema de Bolzano. ¿Qué nos dice el teorema de Bolzano? Nosotros en Bolzano tenemos una implicación. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes lo habrán visto en álgebra, en métodos de demostración o en algo. Digamos, Bolzano me dice, mira, si vos tenés
que la f es continua? En un intervalo cerrado. Y además tenés que, hay veces que lo escriben así, lo de los distintos signos, que f de A por f de B te da menor que 0, obviamente, porque si uno es positivo y el otro es negativo, me va a dar menor a 0, me va a dar algo con signo negativo ese producto, ¿está bien? O simplemente decir que son de distintos signos, ¿está bien? Yo voy a poner acá distintos signos. F de A, distintos signos de f de B. Eso es lo que estamos poniendo ahí. Si vos tenés estas dos cuestiones, sea como sea que las escribas, digamos, obviamente bien justificadas, pero llegar de alguna forma a eso, a decirme que son de distintos signos o que el producto es menor que 0. Me dice Bolzano, si vos tenés esas dos cosas, entonces, con estas dos cosas, eso se llama hipótesis. Estas dos cosas se llaman hipótesis. ¿Está bien? Si vos tenés eso, te voy a poder asegurar, y esto se llama tesis, te voy a poder asegurar que existe un C que pertenece al intervalo abierto AB, no en los bordes, porque los bordes vos ya lo calculaste, digamos, y si en los bordes alguno de los dos te da 0, listo, ya tenés la raíz, entonces ya está, ¿para qué pensar en buscar otra cosa en medio del intervalo, si ya la encontraste? Entonces por eso Bolzano te dice en el intervalo abierto, ¿está bien? Pensando en que no está en los bordes. Si está en los bordes, mucho mejor porque lo vas a encontrar de una. Existe un C perteneciente a ese intervalo AB, tal que el F de C te da 0. Y acá es donde te está asegurando la existencia de... Te está asegurando esto, Bolzano, digamos. Suponete que vos tenés el, no sé, el A acá y el B acá. Que el F de A es positivo, entonces está por acá arriba, suponete, y el F de B es negativo, entonces está por acá abajo. Suponete que fuera así. Y la función es continua, entonces vos fíjate cómo voy a ir, cómo hago para trazar una función continua y unir esos puntos. Estoy obligada por continuidad a pasar. Estoy obligada por continuidad a pasar por el eje X. No me lo puedo saltar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Digamos, vos no podés saltearte. Estás obligado. Es decir, que estás encontrando un X, te dice Bolzano, estás encontrando, seguro vas a pasar por el eje X, eso es lo que te dice Bolzano. Seguro, esta función pasa por el eje X. Y si estoy pasando por el eje X, estoy encontrando por lo menos un X que tiene imagen 0. Porque esa es la raíz, así se define la raíz, de hecho. Que haya otro, no me importa. Bolzano te asegura la existencia de alguno. Hay otros acá, en esta gráfica hay otros. ¿Se entiende? Claro, profe, ahí lo ¿Por entendí qué? bien. Porque es igual a 0, digamos, porque estoy asegurando eso. Si voy de un valor que es negativo, positivo a otro negativo, o viceversa, también podría haber sido al revés, yo podría haber tenido el valor de I que le corresponde a negativo y el otro positivo, y si la función es continua, me obliga a no hacer saltos. Si me obliga a no hacer saltos, digamos, yo no puedo hacer esto, me quedo acá, salto al eje X y sigo acá. No,
por continuidad estoy obligado a hacer el dibujo ese que les decía alguna vez, un trazo continuo, sin levantar el lápiz de la hoja. Estoy obligada y en algún momento voy a pasar por el eje X. Y si paso por el eje X, estoy asegurando que existe un X tal que su imagen es 0. Eso es lo que está diciendo acá. Está encontrando la raíz, de hecho. Eso es lo que está haciendo. Profe, Sí. y bueno, una vez que yo encuentro esa f de x, el Ajá. dominio, porque ahí voy a tener dos funciones. Sí. Sí, en ¿Cómo? realidad vos tenés en principio dos funciones, pero tenés que armar una. Vos fíjate que el dominio de esta, que es una función de qué tipo, esta función de qué tipo es, Polinómica. polinómica. Las funciones polinómicas, ¿qué dominio tienen? Todos los reales. Todos los reales, muy bien, muy bien. La función h2 es una función que es una suma entre una función exponencial más una función polinómica. Ambas, vos fíjate que ambas tienen dominio. ¿Qué dominio tienen? ¿Qué X puedo poner acá? ¿Hay alguna restricción para los X que ponga? Profe, en exponencial ¿Son todos los no tenía que reales? ser. Todos los reales. Muy bien, que por ahí escuché algún compañero que me decía. Sí. Profe, si fuera solo exponencial, por ejemplo, 2 a Ajá. la x, ahí Sí. sería de 0 más infinito, ¿no? No, porque la función es exponencial, vos fíjate que, a ver si es así. Y no necesariamente empieza me desde menos confundí infinito con la con la raíz. claro, o con la logarítmica capaz. Pero son todos los reales. La suma de funciones, obviamente que el dominio es la intersección de esos dominios, es decir, en donde ambas existan. ¿Está bien? Tienen que existir ambas para poder hablar del dominio de la suma o del dominio de la resta, en este caso. Pero como las dos tienen dominio en los reales, el dominio de esta función f va a ser efectivamente todos los reales. Y acá para hablar de la continuidad en el intervalo, bueno, que vos encuentres, lo tenés que hacer por regla nada más. Vos vas a decir, bueno, la función H1 es polinómica, continua en todos los reales. Bien, la función H2 es una función exponencial más una polinómica, es suma de funciones continuas, por lo tanto es continua en todos los reales. Listo, la resta de funciones continuas es continua en todos los reales, en la intersección de esos dominios. Entonces, f es continua en R. ¿Se entiende? Y por ejemplo, si h2 hubiera sido raíz cuadrada de x menos 5, por ejemplo, Si ahí fuese como. la raíz cuadrada de x, el dominio es solamente los x mayores o iguales que 0, porque es siempre la intersección. Porque si vos me decís, bueno, tenés ahí, suponete que fuese ahí la H1, que es la que está, ¿no? X al cubo más 5x al cuadrado, suponete que fuese esa. Bueno, sabemos que el dominio de H1 es R. Acá, si H2, acá me faltó el X, si H2 de X hubiese sido, como me decís, la raíz de X, no sé, menos 5 así, pues la raíz de X, la raíz completa. No sé cómo era. Raíz de X y afuera el menos 5 o raíz de adentro X menos 5, como me Claro, pues, decías. x menos 5 todo en la raíz. Ah, así, entonces.
Bien, entonces ahí sí es el dominio de esta H2. ¿Quién es? Escribir abajo. ¿Cuál es el dominio de esa H2? De 5 más infinito. Perfecto. Es de 5 a más infinito, incluyendo el 5. El dominio de esa resta, si yo hubiese hecho f, fuese esa la función, obviamente, ¿no? Pensando en que es esa nueva opción que vos me estás planteando ahí. Siempre en las sumas o en las restas de funciones tiene que existir la totalidad, es decir, el x que yo elija le tiene que valer a la H1 y el x que yo elija tiene que valer a la H2. Así que por eso es que uno dice que el dominio es la intersección entre los dominios de las funciones que tenemos en cuestión. ¿Está bien? Sería la intersección entre R y el intervalo que va de 5 a más infinito. ¿Qué me quedaría? 5 más infinito. De 5 a más infinito. Porque yo no puedo tomar, suponete, como dominio de esta función f el valor menos 3. Porque, claro, el valor menos 3. Porque es cierto, a esta función nada le cae mal. Pero a esta es a la que no le anda el menos 3. Los valores que hacen que su argumento subradicando sea negativo, no le funciona la función al H2. Entonces, yo lo sé que es que tengo que elegir, tienen que ser valores que valgan tanto para la función que se llama H1 y para la función que se llama H2. Por eso es que acá, tanto en todos, ¿no? Cuando uno opera funciones, tengo que ver en dónde, en el campo en donde valen ambas funciones. En el caso particular de, por ejemplo, si tuviera división de funciones, entonces, bueno, también tengo que ver esta intersección, pero además tengo que sacar aquellos valores que hacen 0 al denominador. Acá, el dominio de la f es igual al dominio de H1 intersección dominio de H2. ¿Está bien? Y eso equivale, según la nueva opción que me has dado, va de 5 a más infinito. Después lo borro esto para que no quede tan cargado. Profe, y si por ejemplo nosotros seguimos con esta función. Ajá. Si yo, por ejemplo, quisiera analizar por Bolzano, no podría, porque el dominio solamente toma valores positivos. Y bueno, tendría que fijarme si, porque esta me da, vos tenés que analizarlo en esta nueva función, en la resta. No sé si, bueno, acá porque estoy tomando específicamente todos los valores que son negativos por este estilo de función que vos me diste, es cierto. Porque bueno, sí, la raíz siempre me va a dar positiva y yo a todos los valores que son positivos acá, que le aplique la potencia cúbica, de que después le sume algo elevado al cuadrado multiplicado por 5, y es cierto, seguramente me va a dar, estos me van a dar positivos, pero en la resta me irán a dar siempre positivos, eso es lo que vos me deberías poder asegurar, que esta resta siempre me va a dar positiva. Y ahí hay otras cosas para mirar, digamos. Claro, yo lo pensé porque, por ejemplo, cuando uno le empieza a dar valores a la función para ver si los signos son iguales o diferentes, yo, por ejemplo, el -2 no se lo podría dar Claro, a no, esa nueva función. no, a esta función no. Lo que pasa es que ahí, cuando vos me decís que algo no existe, porque vos fíjate que
uno está probando la existencia. La negación de una existencia es un para todo. ¿Está bien? Entonces cuando vos me decís, para cualquier X no me va a pasar esto. Para todos los X que yo tengo no me va a pasar. Y cuando yo digo eso voy a tener que hacer una demostración. Vos vas a tener que asegurarme que siempre esto que vos tenés acá va a ser mayor que esto. Para cualquier X. Y ahí cambia la cosa. No es que les vayamos a dar algo así. Digamos, porque me lo tenés que poder asegurar de alguna otra forma. O que la función es decreciente, o hay que mirarlo de otra forma. Claro, profe, ahí lo Hay que entendí. mirarlo de otra forma. Ahí hay que mirarlo de otra forma porque sí es cierto, según lo que está acá pareciera que no. Pero bueno, como yo tengo que decir que para todo X, que para cualquier X que yo esté tomando no me va a pasar este cambio de signo, entonces uno ahí debería demostrarlo, porque yo cómo le aseguro a alguien que no me esté olvidando de algún X y que justo el que me estoy olvidando es el que me da el cambio de signo. Entonces ahí en ese caso estaríamos como obligados a hacer una demostración de una no existente, de que para todo X la F es siempre positiva. Y eso es un poquito más complicado para mirar. ¿Está bien? Pero no te amargues porque en realidad nosotros intentamos de que las cosas sean relativamente parecidas a los ejercicios que les estamos dando, ya sea en la teoría o en la práctica. Igual está bueno pensarlo, está bueno esto que vos me preguntás, es bueno pensarlo. ¿Está bien? Buenísimo, profe, gracias. Por nada. Yo voy a borrar esto en verde para que no complique, digamos, después si alguien lo relee, no se confunda con esto. Esta era una nueva opción que me había planteado el compañero. Está bien que ahí la borro. ¿Está? Sí, lo que les voy a dejar es esta parte. El dominio de la F siempre es la intersección entre los dominios. Lo voy a escribir un poco más arriba. El dominio de la F que armamos es la intersección de los dominios para el caso de la suma o la resta. Ahí está. Así no me queda tan abajo. Como para que ustedes lo miren. Ahí está. Pero bueno, acá recordando que hay que buscar el intervalo. Y se los voy a dejar ahí anotado para que se acuerden buscar el intervalo. Obviamente ese intervalo donde no funcione Bolzano. Santiago decía yo con el 8. Ah, tenés dudas con el 8, Santiago. ¿Qué pasó con el 8? Dice, el teorema del valor intermedio permite asegurar que el intervalo 0, que en el intervalo 0,2 la función g de x igual a, quedó cortado, g de x igual a e a la x menos 2 más x corta al eje x.
siempre, digamos, lo que les digo, hay veces que uno no entiende bien, capaz, uno no entiende, me solía pasar a mí, me suele seguir pasando. Uno no entiende así en una primera leída lo que me está pidiendo el enunciado. Lo vuelvo a leer. Con esa segunda leída voy con mi lapicera, mi lápiz, mi cuaderno en mano y voy armando un gráfico a ver si el gráfico me ayuda a identificar, a dilucidar lo que me está pidiendo este bendito enunciado. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir mirando. Y entonces uno se va anotando esas cosas. Y digo, a ver, ¿y me pasará esto o no me pasará? ¿Podría aplicar esto? ¿No podría aplicarlo? Esas cosas son las que uno se debería ir preguntando con gráfico en mano, con, qué sé yo. Yo digo a lápiz porque es lo primero que me sale, el lápiz y la hoja, pero ustedes pueden ir quizás haciendo algo con el GeoGebra. Entonces, bueno, digo, qué sé yo, a ver. Primero me dice el teorema del valor medio, del valor intermedio, perdón. El teorema del valor intermedio permite asegurar que en el intervalo 0,2 la función g de x es igual a esa cosa corta al eje x. Entonces, yo digo, no sé el gráfico de la función g otra vez, no sé cómo es el grafiquito este, no conozco esa función, pero como me está preguntando por un teorema y me está preguntando en particular si corta al eje x, entonces yo digo, ¿será así la función g? Sí, yo, capaz que esta es la función g, no sé, ¿será así? Bueno, no sé. Supongamos que sea así. ¿Puede tener algún corte esta función g? ¿Puede ser así? Porque si fuera así, no puedo asegurar que corta al eje x. ¿Qué cosas tengo que asegurar de esta función g? Para que no me pase esto que hice acá. No, si es continua. Que sea continua. Por ejemplo, son algunas de las cosas que yo debería mirar. Tengo que asegurar continuidad. Bueno, a ver. Pero en un intervalo me pide que yo asegure continuidad, por ejemplo. Bueno, entonces capaz que el teorema del valor medio me está hablando, del valor intermedio me está hablando de todo esto. Bueno, ¿sabes qué? Me voy a escribir acá al lado el teorema del valor intermedio, lo que me pide el teorema del valor intermedio, acá al lado de este grafiquito, de este esbozo de una cosa que hice ahí, y me escribo, a ver cómo es el teorema del valor intermedio, qué cosas me pide el teorema del valor intermedio. ¿Lo tienen por ahí? En principio seguro me pide continuidad. La F o la G en este caso debe ser continua. En el intervalo ese, el AB. Seguro que me pide continuidad, ¿no? Me está pidiendo ahí continuidad. ¿Qué otra cosa me pedirá esto? ¿Qué otra cosa me pedirá? ¿De qué otras cosas me hablan? ¿Lo tienen por ahí el teorema? ¿No les habla de un D o de algo así? ¿Alguien habla por ahí? No sé si es porque hablan en la casa o me hablan a mí. Alexis tiene el micrófono prendido, por eso. Ok, ahí parece que lo apagó. Gracias. Entonces, ¿qué otra cosa me pide el teorema del valor intermedio? ¿Lo tienen por ahí? Léanmelo, a ver si me lo leen y me ayudan ustedes identificando cosas ahí.
Bueno, estos silencios que tenemos así son los indicadores de que tenemos que agarrar la teoría. ¿Está bien? Tienen que agarrar la teoría y ver qué les dice el teorema del valor intermedio. Entonces, el teorema del valor intermedio me pide que la función g sea continua. ¿Qué otra cosa me pide? Me habla de un cierto d. Yo no se los quiero escribir todo al teorema. Quiero que ustedes lo lean y se escriban así, los ítems que les está pidiendo. Así como les escribí acá el teorema de Bolzano, hagan esa prueba antes de que lo haga yo, antes que lo hagamos una de nosotras, que seguramente Sandrita ya anda por ahí. Háganse digan, ¿sabes qué? Según el teorema del valor intermedio, tengo que tener estas cosas a priori. Tengo que tener esto. ¿Qué es lo que tengo que tener? Eso es lo que tienen que identificar ustedes de los teoremas. ¿Qué cosas tengo que tener? Bueno, y si vos tenés esas cosas, el teorema te va a poder asegurar esta otra. ¿Y qué te asegura el teorema? De acuerdo a eso que me asegura el teorema, yo lo adecuo a lo que me está diciendo el ejercicio. ¿Quién sería el D para mi ejercicio? ¿Quién sería el A? ¿Quién sería el B? ¿Quién es la función G según mi ejercicio? Esa función G es continua en ese intervalo AB que estoy armando. Este D que estoy buscando, ¿quién recorcholis es ese D? Entonces lo tengo a ese D, lo puedo identificar de lo que me está diciendo de que la función G tiene que cortar al eje X. Entonces esas son las cosas que se tienen que ver. Si ustedes logran identificar al D, van a entender una de las cosas que hablábamos al principio con Marta y con Nayara, digamos. El teorema de Bolzano es un caso particular del teorema del valor intermedio. Entonces, cuando ustedes descubran a qué me refiero con este D, quién es este D que estoy buscando, van a saber por qué. Es que el teorema de Bolzano es un caso particular del teorema del valor intermedio. Pero tienen que leer el Profe, acá teorema del tengo, valor intermedio. Sí. no, que digo, tengo el PDF, tengo la teoría, la estoy leyendo. No sé si, porque había dicho si quería que lo leyera o ¿Sí? algo. Sí, decime, a ver, ¿qué te dice el teorema? Dice, suponga que f es continua sobre el intervalo cerrado AB y sea n cualquier número estrictamente entre f de A y f de B. Entonces existe un Ajá. número C en el intervalo AB tal que f de C sea igual a n. Bien, ¿entendiste lo que leíste ahí? Dice algo así como que cualquier número, o sea, que los números de la imagen entre C y... No, ¿cómo? Entre A y B. O sea, que toma todos los números de la imagen que te da de entre A y B. Todos los números los toman. Que entre A y B si es que es continua, dice. En realidad no es que vas a tomar todos los números. Vos decís, lo que te dice el teorema es, por eso les digo, ustedes tienen que leerlo 1, 2, 3 veces. A la segunda o tercera vez que lo leo me armo el gráfico para ir identificando con el gráfico que me está pidiendo este teorema. Entonces, te hablaba de un n. ¿Qué te decía de ese n? ¿Qué te decía del n? A ver, dice... Entonces existe un número C en AB tal que f de C sea igual a n. Este teorema establece... Antes te hablaba del n. Y sea n cualquier número estrictamente entre f de A y f de Bien, B. si n está entre el f de A y f de B.
Eso te dice que el n que vos estás buscando, eso está es un número de la imagen o es un número del dominio. De la imagen. Ah, de la imagen, porque los estoy comparando con un f de A y un f de B. Los tengo que mirar en la imagen. Bien, tengo eso. Estrictamente, digamos, tiene que estar estrictamente, cuando me dice estrictamente entre f de A y f de B, es para que no sea ni f de A ni f de B. A eso se refiere, ¿está bien? Si yo tengo esas dos cosas, entonces, ¿qué te va a asegurar el teorema? Porque la función es continua, te va a asegurar que existe un C perteneciente a ese intervalo AB, otra vez abierto, tal que el f de C va a ser igual a n. Entonces, lo que te está pidiendo, entonces voy a mi gráfico, y suponete que yo tengo el A, ese es el A, y por acá tengo el B. ¿Dónde tengo el f de A? Entonces voy y miro el f de A. Acá, a esta altura tengo el f de A. ¿Dónde tengo el f de B? El f de B está por acá. Acá tengo el f de B. ¿Dónde tiene que estar el n? El n tiene que estar en algún punto intermedio. Claro, tiene que estar por acá. Por acá, no puede estar por acá y por acá. El n que yo estoy buscando tiene que estar metido entre estos dos valores. Entonces por ahí lo tengo, qué sé yo, capaz que está por acá. No sé, uno lo pone como para visualizar, pero no es que específicamente esté ahí. Tiene que estar entre el f de A y el f de B. Eso es lo que me pide. Bueno, me dice, como tu función es continua, vos vas a encontrar un C para el cual el f de C va a ser igual a n. Es decir, ese n lo voy a encontrar a través del valor de la función en C. ¿Está bien? Por eso se llama teorema del valor intermedio, porque es un valor intermedio y yo puedo encontrar un C para el cual ese valor existe. ¿Y por qué pasa esto? Porque la función es continua en ese intervalo. Si la función no fuese continua en ese intervalo y el n justo cayera en ese vacío, por ejemplo, en ese, qué sé yo, por alguna razón fallara, la que sea, ya sea porque no existe el límite, ya sea porque tiene algún corte, digamos, si justo el n que yo estoy mirando está acá, no voy a poder asegurar la existencia. ¿Está bien? Por eso es que me pide en particular la continuidad. ¿Está bien? Que para este n que yo estoy mirando, qué sé yo, que tengo el f de A acá y el f de B por ahí arriba, entonces en algún lugar, digamos, yo no voy a poder asegurar que existe ese C para el cual f de C es igual a n, porque tengo ahí justo un vacío. Entonces no sé, capaz que estoy mirando justo ahí. ¿Se entiende? Y yo les decía que en particular, este es un caso particular del teorema del Bolzano. ¿Por qué será? Y porque es como parte de, o sea, como que en base a eso dijo, bueno, entonces tengo un número negativo, o sea, una imagen negativa y una imagen positiva dentro de un intervalo, ya sé que automáticamente va a pasar por el eje X. Es como, y sería lo mismo que agarrar y decir, no sé si estoy buscando que pase por el 0 y un extremo es menos, o la imagen de un extremo es -2 y la imagen de otro extremo es 6.
Es como, son muy similares. Claro, digamos, porque justamente eso, cuando uno está mirando, disculpen que queda como reloj, me voy a poner la compa, entonces estoy enchufando. Porque justamente el FDA y el FDB, nosotros en Bolzano los tenemos de distintos signos. Es lo que me pide Bolzano. Si son de distintos signos, entonces justo el 0 cae entre esos valores. El 0 está entre esos valores, entre el FDA y el FDB, porque son de distintos signos el FDA y el FDB. Y además tengo continuidad, entonces por eso es que uno dice que el teorema de Bolzano es un caso particular del teorema del valor intermedio, porque en Bolzano este n particular que uno busca es el n igual a 0. ¿Está bien? Entonces, escrito este teorema, intenten ahora ustedes adecuarlo. Si corta al eje X, ustedes fíjense que corta al eje X, ¿qué imagen estoy buscando? Si corta al eje X, ¿cuál es la imagen que estoy buscando? El 0. Claro, el 0. Entonces el n que ustedes van a buscar en el teorema del valor intermedio es el n igual a 0. ¿Se entiende? Intenten armarlo. Intenten armarlo, fíjense si les sale. Y bueno, yo ahora los voy a dejar acá, les voy a pasar el lío que he armado, que lo voy a pasar a Sandrita.